Este episodio es patrocinado por Grip Group. ¿Qué tal? Un placer poder saludarlos a través de las plataformas digitales de La Voz de Arcos una vez más. Gracias por la confianza y por esta comunicación que hemos establecido tan interesante, conociendo a líderes industriales y, por supuesto, referentes dentro del área de recursos humanos en la región industrial del estado de Coahuila. Y el día de hoy me da mucho gusto y me emociona porque es la primera entrevista que hago a una mujer que causó mi admiración desde que comencé a leer su currículum y que el día de hoy le agradezco mucho que haya hecho como un espacio dentro de su agenda, porque además sé evidentemente la cantidad de ocupaciones que tiene, pero quiero que ustedes también la conozcan, tanto en el aspecto profesional como por supuesto en su lado personal, pero también en el desarrollo de sus funciones y cómo ha ido cambiando o cómo ha ido abriendo puertas a través de los años para que cada vez más mujeres pues también puedan ocupar el día de hoy la posición que ella tiene como directora de recursos humanos de la empresa, de la planta Magna Powertrain. Así que, Laura Rodríguez, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias a ti. Estoy muy bien y estoy realmente emocionada por estar aquí contigo. Hay muchas cosas que pudiéramos platicar y la verdad es que me emociona mucho ser parte de este proceso que llevan. Entonces, muchísimas gracias. Lau, la verdad es que qué gusto y sabes, es de pronto como muy satisfactorio dentro de las pláticas previas que hemos tenido, saber que el desarrollo de la mujer es algo posible y que también puede ir a la par de la familia y que también puede ir a la par de todo el equilibrio dentro de tu vida, que ahorita vamos a ir a este tema. Pero primero que nada, Lau, ¿de dónde eres originaria? ¿Cómo creciste? Cuéntame dónde estudiaste. Bueno, soy de aquí de Saltillo, soy originaria de aquí de la ciudad, orgullosamente saltillense. Me ha tocado trabajar fuera de Saltillo, sí, en varias ocasiones, pero mis raíces son de aquí, ¿no? Estudié mi carrera principalmente en la Facultad de Ciencias de la Administración, una licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Posteriormente continúo preparándome, siempre me ha gustado mucho estar metida en lo que es la academia, estudiando y demás. Entonces tengo una maestría por la Ibero en lo que es Administración de Recursos Humanos, una especialidad en Relaciones Laborales, que es un grado pues menor, digamos, a una maestría por la UDEM también, y una segunda maestría por el TEC de Monterrey, en Capital Humano y en Liderazgo. O sea, siempre relacionado con el tema del trabajo del recurso humano. ¿Hace cuántos años que egresaste, mi Lau, de la licenciatura? ¿Y cómo fue en aquel momento? Cuéntame cómo te fue en la escuela, qué cosas había campo de oportunidad. ¿Cómo escogiste la carrera? No, la verdad es que fue hace muchísimos años. Egresé en el 95, en 1995 de la facultad. Entonces, era un campo apenas estaba dando a conocer realmente lo que era recursos humanos. Yo me acuerdo que yo fui la primera generación como recursos humanos porque anteriormente existía relaciones industriales. Ok. Sí, era la carrera, relaciones industriales. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención todo lo que tuviera que ver con el comportamiento de la gente. El comportamiento desde la parte psicológica hasta la parte conductual, no nada más el cómo pensaban o qué sentían, sino cómo lo relacionaban y cómo lo transformaban en un comportamiento. Y me empezaban a llamar la atención todas estas áreas de psicología clínica, psicología penal, derecho laboral, derecho penal, hasta que conocí que había un área que no estaba yo muy enterada de lo que eran relaciones industriales, el capital humano dentro de las organizaciones, y me interesó mucho y por ahí me fui, ¿no? Entonces ya cuando tengo mi carrera principal me interesa seguir estudiando el comportamiento de las masas o de la gente dentro de las organizaciones. Okay. El cómo hacer que se cumplan objetivos, el cómo hacer que logremos generar un éxito de algo a través de lograr las metas, no nada más de la empresa, sino a través del logro de la meta de las personas, que puedan crecer, que puedan superarse, que puedan tener una mejor calidad de vida. Y eso a través de herramientas que la empresa ponga. Entonces, cuando se conjuntan estas dos, me empezó a apasionar muchísimo.
y empecé a entrar más y por eso las especialidades en relaciones laborales, la especialidad en capital humano y en liderazgo, ¿no? Por las escuelas. Es decir, desde el principio sabías que recursos humanos no nada más era contratar y despedir. No, desde luego. Sí. Ok, muy bien, en esa parte. Sí. ¿Cómo lo veías cuando egresaste? ¿Cómo fue la primer puerta que fuiste a tocar cuando Laura dijo, ¿saben qué? Pues ya estoy estudiando, ya estoy por egresar y pues quiero trabajo, porque a lo mejor ahorita pues mucha gente dice, hay mucha oportunidad para el área de recursos humanos por la gran cantidad de empresas e inversiones que llegan, pero en aquel tiempo, ¿a dónde ibas a tocar las puertas, Laura? Fíjate que en aquel tiempo tuvimos la oportunidad, porque pues siempre las oportunidades creo que siempre existen, pero uno tiene que buscarlas y verlas y tomarlas, ¿no? Entonces había empresas que estaban empezando en Ramos Arizpe del giro automotriz, autoparteras, ¿verdad? Que eran proveedoras de las grandes OEMs, que nos abrieron la puerta a varios estudiantes. Entonces yo desde que estaba como estudiante trabajé en una de estas empresas, medio tiempo, y pues bueno, ahí estuve mi último año de carrera, ¿no? Que me dieron la oportunidad de estar ahí con ellos en un área de relaciones laborales. Entonces empiezo a ingresar en el área de relaciones laborales, incluso hasta como supervisor de producción en alguna de ellas. Ya cuando me graduó, pues empiezo a ver más, explorar cómo puedo yo aprovechar más mi campo y dar más de lo que sabía, no de lo que sabía, sino de lo que quería hacer. Entonces, pues empiezo con aquellas grandes empresas en el 96, maquilas de Fruit of the Loom que ya no existen en la región, ya no existen, pero me tocó el arranque de ellas con grandes compañeras también que ahorita todavía siguen en el campo de recursos humanos, y me tocó también el proceso de migración de estas plantas a otros países de Sudamérica, de hecho. Y es como empiezo a entrar en el ámbito industrial, ¿no? Más que en el académico o en el clínico, lo que sea. Entonces, en el industrial fue donde me empecé a meter. De lo que recuerdas de toda esta parte de experiencia, ¿no? Como de los primeros pasos, hay algo que me interesa mucho y que esto me parece como hasta un tanto irónico, pero cuéntame, ¿cómo es para alguien de recursos humanos que egresa ir a presentar su currículum ante otro departamento de recursos humanos, o con quién lo dejabas? Mira, las cosas han cambiado muchísimo. Anteriormente no existía tanto la facilidad de la tecnología como lo es ahora. Hemos evolucionado tremendamente y afortunadamente, ¿no? Que ha sido. Pero sí, anteriormente era ir a tocar la puerta, ir a presentarte presencialmente en las empresas y pedir la oportunidad de entregar tu currículum, ¿no? Con la gente de recursos humanos. A veces se podía, a veces no, te lo recibían en la caseta de vigilancia y pues a pedir el favor de que lo entregaran, ¿no? Y ya cuando vas a las entrevistas o que te hablaban para las entrevistas, es muy especial siempre que tienes la plática con gente de recursos humanos, porque como dice el dicho, ¿no? Entre gitanos no nos leemos la mano. Okay. Entonces es ser abierta, es ser honesta, es decir, realmente entiendo qué problemática pudiera haber. La empresa sabe lo que tú puedes también entregar y es muy claro entre dos profesionales de recursos humanos darnos cuenta de tanto las competencias que tenemos uno y otro como de la factibilidad de poder trabajar juntos, ¿no? Y de poder dar la oportunidad a la persona que está ahí solicitando. Pesaba mucho el tema de la experiencia, es decir, creo que en algunas partes hay quien, obviamente ya con el currículum, ya a lo mejor 5 o 10 años más, algunas otras posiciones dentro de la empresa, y pues dices, bueno, él ya trae como un camino recorrido, y de pronto llegar y ver a alguien nuevo y decir, le daré la oportunidad, le daré el beneficio de la duda. ¿Cómo está eso? Sí pesaba la experiencia definitivamente, pero en mi caso particular yo tuve la oportunidad de entrar en una organización en aquel tiempo en el que más allá de la experiencia yo creo que fue la actitud y la oportunidad de poder desarrollar un grupo de jóvenes que no teníamos tanta experiencia, de poder desarrollar y crecer con una empresa. Creo que la oportunidad la tomé y éramos varios que teníamos menos de 3, 4 años de experiencia en el mercado y nos tocó levantar 3, 4 plantas de las de Fruit of the Loom, por ejemplo, en este entonces, y las levantamos, las crecimos, las desarrollamos, generamos más de 4,000, 5,000 empleos en la región con estas 4 manufacturas y todo salió bien, ¿no? Ya después, por cuestiones de negocio propiamente, pues tuvieron que emigrar.
Pero lo mismo me pasó luego en mi segunda experiencia, que fue también un arranque con General Electric, por ejemplo, en la parte en la parte industrial, también una empresa en Ramos Arizpe, también me tocó levantarla de cero. O sea, nos tocó el arranque completo a un equipo que también éramos, pues no quiero decir que faltos de experiencia, pero sí con menos de 10, 8 años de experiencia para un arranque de planta. Entonces, yo creo que la oportunidad se dio, la tomamos y todo salió bien. Fíjate, creo que todo mundo, o al menos los jóvenes, las nuevas generaciones, evidentemente nos asombramos por una carrera como la tuya y todos queremos decir, pues claro que quiero llegar a ser directora de recursos humanos de una planta como Magna Powertrain. Pero, ¿qué tuvo que recorrer Laura Rodríguez para poder llegar hasta ese punto? ¿Cuántos años de carrera? ¿Por cuántas empresas? ¿Por cuánto crecimiento? ¿Por cuánta capacitación? ¿Cuántas ganas, Laura? Mira, ciertamente, y yo trabajo también con jóvenes y yo les digo, las cosas no son gratis, ¿sí? Y el éxito tampoco es gratis. Todo en la vida, en el trabajo, en la familia, en las cosas que quieres lograr. Si realmente tienes una meta, tienes que trabajarla. O sea, no se basta con decir, quiero ser, quiero tener, ¿sí? Quiero llegar. O sea, suéñalo y se va a cumplir. No. Tienes que tienes que trabajar todos los días para lograrlo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que yo le decía a mi esposo, yo quiero ser maestra del TEC. Quiero ser maestra del TEC para después, ya en mi retiro, en mi jubilación de la industria, poder estar de maestra de tiempo completo, ¿no? Y me decían, bueno, es que no puedes dar clase en el TEC si no tienes una maestría del TEC, por ejemplo. Entonces, en carrera, en profesional, dije, bueno, pues tengo que ponerme a hacer una maestría, ¿no? Y en ese entonces yo estaba trabajando en Monterrey, estaba esperando a mi segundo bebé, a mi segundo hijo, y era ir y venir todos los días a Monterrey, así estuve durante mucho tiempo. Y ahí iba en la carretera con mi pancita y allá venía, ¿no? A las 8 o 9 de la noche y me tardé un poquito más de lo normal de los 2 años de la maestría, me tardé quizás 3 años en sacarla, pero lo logré. Y posteriormente dije, bueno, ahora voy a pedir clase, ¿no? Y así he estado. Entonces, tienes que hacer todo en consecuencia para lograr lo que realmente quieres. El estar en una posición ahora directiva tampoco fue fácil, lógicamente. He pasado por algunas empresas muy reconocidas y he tenido la fortuna de haber tenido la oportunidad en el momento y de no dejarla pasar, porque eso es muy importante, de reconocerla y tomarla sin miedo, la oportunidad que se te presente. Entonces, he estado en organizaciones de gran renombre como General Electric, como Whirlpool, que estuve 10 años, como Plasticomium, una francesa muy importante, como Daimler, por ejemplo, y ahora con Magna Powertrain, que me han permitido realmente desarrollarme en la parte personal y poder entregar parte de ese conocimiento y de esa experiencia, de esas prácticas que me han tocado a mí crear en conjunto con otros compañeros o con parte de mi equipo, crear y replicarlas y mejorarlas, ¿no? Porque pues de eso se trata. No lo que te funciona en un lado te va a funcionar en otro, pero sí lo puedes compartir esa experiencia, puedes enseñar y mejorarla definitivamente. ¿Cuáles son tus 3 ingredientes que son así necesarios, básicos, que probablemente le has puesto a tu carrera profesional para que logres esa meta de la que nos hablas y de lo que has logrado hasta ahora? Mis 3 ingredientes, yo creo que no hay como ingredientes o receta secreta, pero yo creo que algo muy importante es el equipo que tú tienes en el trabajo, el equipo que tú tienes o lo que se llama tu red de apoyo, ¿no? Tu equipo en el trabajo y tu equipo en la casa. Para mí eso es lo primordial. Yo no pudiera estar ahorita aquí contigo si no tengo a alguien que está precisamente corriendo procesos importantes en la organización y alguien que está cuidando de mis hijos en casa, ¿sí? Entonces, eso para mí es lo fundamental. Lo segundo, creo yo, siempre es la honestidad, el cumplir con todos los códigos de ética, porque al final del día tú vas a dejar una huella, cualquiera que ésta sea. Tú decides si es una huella positiva, si es una huella negativa, ¿sí? Tú decides si el día de mañana a mi hija le van a decir, híjole, yo conocí a tu mamá, ¿sí? O yo conocí a tu papá. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que nunca debemos de perder, porque al final del día vienen personas atrás tuyos. De nosotros. Exactamente.
ya sea tu familia, tus hijos cuando sean profesionistas u otras mujeres que van a llegar muy rápido a donde tú estás y que tienes que dejar el camino claro y lo tienes que dejar parejito y no tienes que dejar ninguna duda de lo que ellos pueden hacer. Claro. Entonces, creo que esa sería la segunda. Y la tercera que siempre me procuro hacer y que me funciona es el prepararte. El siempre estar preparado para lo que sea. Educarte siempre, leer, estar al día y a la vanguardia de las cosas que suceden en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en cómo está el dólar, cuál ha sido la inflación, cómo está ahorita la guerra en otra parte del mundo, qué diferencias va a haber, por ejemplo, en la política en Estados Unidos, si ahorita hay una situación crítica laboral en Estados Unidos, bueno, ¿cómo va a representar en México las nuevas reformas? O sea, tienes que estar realmente enterada y para poder ser parte de algo, ¿no? Y poder dar realmente soluciones. ¿Cómo es el día de una directora de recursos humanos? ¿A qué hora se levanta Laura Rodríguez? ¿Cómo le hace para poder cumplir con todas sus obligaciones? Y Laura, creo que lo que todos nos preguntamos, ¿cuál es tu chamba? ¿Qué tanto tienes que hacer? ¿Qué tantas responsabilidades? Mira, voy a empezar respondiéndote la última pregunta. La responsabilidad que tenemos como recursos humanos realmente, o en la función de recursos humanos como dirección, es muy amplia y realmente es muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque somos los responsables de guiar la estrategia del negocio, no nada más en la parte laboral o meramente de recursos humanos, sino en general. Somos como que la amalgama, ¿sí?, de todas las otras funciones y principalmente de la dirección principal, ¿no? Llámese general manager, llámese presidente, vicepresidente, porque pues me ha tocado darle servicio a varias figuras. Entonces, eres esa amalgama que al final del día va a ser el brazo derecho de esta figura principal para poder establecer criterios, procesos, positivos y negativos, ¿no? Porque también los hay en las organizaciones. Y al mismo tiempo, realmente hacer que tu equipo, principalmente de recursos humanos, pues den ese servicio, den ese soporte, pero que crezcan al hacerlo. Claro. Porque no se vale, de verdad no se vale, que nada más como que los utilicemos. Que crezca el de arriba, pero que no crezcan los de abajo. Sí, no se vale. O sea, no es nada más como que, bueno, aquí está y háganlo. No, o sea, lo van a hacer, pero ¿cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo ustedes van a crecer? ¿Qué van a encontrar en el camino? ¿Qué van a aprender? Sí, entonces creo que eso es bastante importante. Y para mí eso sería como la parte esencial de la función. Hay tareas muchas, hay cuestiones básicas bastantes. Cambiado ¿sí? mucho, perdón que te interrumpa, ha cambiado mucho. Sí. De lo que tú hacías en tu primer trabajo a lo que haces ahorita, o sea, sí. así abismal. Sí, abismal tremendamente. Al inicio, recursos humanos era transaccional. Transaccional 100%, era hacer actividades, que si la capacitación, que si las relaciones laborales, que si las altas, las bajas, como bien decías, ¿no? La inducción a los puestos, etcétera, las descripciones, los planes de capacitación, los planes de evaluación de personal, demás. Eso se tiene que seguir haciendo porque es la vida, digamos, el sustento de la vida del crecimiento de un colaborador en las organizaciones, ¿no? Al final del día, desde que entra hasta que sale, todo lo que pasa, pues sigue siendo parte de la operativa de recursos humanos. Pero se ha transformado esa operativa a una parte digital, a una parte más cómoda, más práctica, ¿no? Que se tiene que seguir haciendo. Pero además, toda la parte del talent management, todo lo que forma como recursos humanos, el poder generar esa dinámica en la organización, de estar evaluando el talento, de estar creciendo al talento, de estar haciendo que la gente realmente tenga lo necesario en la organización para poder ser exitoso y por ende hacer exitosa la empresa, creo que esa parte ha cambiado muchísimo. O sea, sí. Todo tiene que embonar. Ahora, ¿cuántas personas dependen ¿Cuántas personas están a tu cargo, Laura? Actualmente. Bueno, actualmente en la organización donde estoy, a mí me reportan 4 personas directamente. 2 gerencias, 2 coordinaciones o 2 group leader, por decirlo de alguna manera.
Obviamente ellos tienen parte de su equipo y en un equipo extendido en recursos humanos, el día de hoy somos 24 personas. Reportan 23 personas indirectamente. ¿Cuántos colaboradores en Magna Powertrain? ¿Cuántas personas trabajan para toda la planta? Que obviamente pues sabemos que está recursos humanos, ¿no? Está el general manager, están las personas. Sí. Pero ¿cuántas personas tienes que organizar? Damos servicio y fluctúa, ¿no? Ok. Porque tenemos temporadas y demás, pero tenemos un aproximado de más de 2,600 colaboradores. 2,000. Más de 2,600 colaboradores. Dios mío, si uno no puede con los 2 hijos, no me imagino cómo le asís con 2,600. No, es padre, fíjate, es muy cómodo porque realmente es muy satisfactorio cuando tú dices, estás en una junta de comunicación, por ejemplo, y se te aproxima la gente y te conoce. Y tú no conoces realmente a todos, aunque yo quisiera, ¿no? Pero se te acercan y te dicen, oye, Laura, ayúdame, mira, ya reporté eso. Y cosas tan sencillas que tú dices, híjole, la verdad es que qué bueno que esos sean los problemas, ¿no? Cosas tan sencillas como decirte algo de un transporte o de o algo del comedor o algo de un proceso que traen, que dices, qué bueno que tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Y que no tenemos otros problemas mayores, gracias a Dios. Pero me ha tocado también, como te decía, en los arranques de planta, que realmente han sido únicamente 2 empresas en las que no he tenido la oportunidad de arrancar, todas las demás habían sido arranques de planta. Me ha tocado a mí conocer a cada uno de los colaboradores, ser parte del proceso de entrega o de captación de talento para poderlos ingresar. Entonces, en la mayoría los conocía, ¿no? Y es muy padre cuando después de los años me los encuentro en algún lugar, en un centro comercial o donde sea, y te recuerdan, te reconocen, nos saludamos y dices, bueno, para mí eso, y siempre se lo digo al equipo, eso es como una parte fundamental del equipo de recursos humanos. Es una bendición porque transformas vidas. Claro. Algo que hagas bien, como un proceso simple de capacitación, lo va a llevar a poder tener una categoría mejor. Así de simple. Y eso pues va a redituar en que a lo mejor su familia va a tener algo que no tenía anteriormente. Patrimonio, casa, auto, buscar estar mejor, brindar educación a sus hijos, acceder a otros servicios de salud. Entonces somos parte de la vida de las personas. ¿Cómo sientes tú esta relación que también, me imagino que en el transcurso de tu carrera también ha sido notorio que también se ha cambiado? Creo que antes nosotros temíamos al área de recursos humanos, ¿no? Y era como, no me quiero acercar porque únicamente sé que ahí me van a llamar la atención, únicamente son las faltas, únicamente son los descuentos. Pero ahora tener la confianza, como bien lo explicas, de que algún colaborador diga incluso, ¿sabe qué? Necesito flexibilidad porque probablemente, no sé, me quedé sin auto y quiero usar el transporte, porque necesito salir por un permiso, porque no tengo quien cuide a mis hijos, porque necesito apoyo en algo. ¿Cómo es este cambio que se ha dado también? Fíjate, es muy curioso que lo preguntes porque, de hecho, cuando me toca, por ejemplo, con los estudiantes, empezar con las clases, me dicen al principio, ¿qué es recursos humanos? ¿No? Porque las clases pues están enfocadas en eso. Les digo, no me pregunten, al final del módulo, al final del semestre, ustedes me van a responder, ¿no? Y al final siempre me decían, es que yo pensaba que recursos humanos eran nada más quienes contrataban y daban de baja a la gente, ¿no? O despedían a la gente o les daban los cursos o lo que sea. Y sí ha cambiado definitivamente. Ya no es esa parte nada más, nunca lo fue, pero como que era el precepto que se tenía, como el ¿no? estigma, sí, ¿no? Pero nunca ha sido únicamente eso. Y creo que sí, ahora realmente, digo, yo lo puedo constatar donde estoy y donde he estado, recursos humanos no es el que da temor. Y siempre es bien importante hacernos responsables de eso y asegurarnos de eso. Recursos humanos es al departamento, por decirlo de alguna manera, al área o a los consultores o a los partners que los empleados tienen para pedir ayuda. O sea, no van a ir a ningún otro lado, no tienen a nadie más. O sea, si vienen contigo, como tu mejor amigo en es el trabajo, porque te necesitan. Ok. ¿Sí? O sea, no hay nadie más en la planta, en la industria, en las oficinas, no hay nadie más que les pueda ayudar. O sea, eres tú, recursos humanos. Y siempre eso se lo comento al equipo, porque es muy importante que estemos seguros de que tenemos la vocación, porque es una vocación, tenemos la vocación y la competencia para ayudar, porque no es nada más, ay, sí, te quiero ayudar, tengo la vocación, pero no tengo las competencias, no tengo las herramientas, no tengo los métodos, no conozco de recursos humanos, pues tampoco funciona. No puedo. O sea, es una combinación.
Entonces, sí, definitivamente sí ha cambiado. Recursos humanos no es el departamento de temor, es el departamento que te ayuda, es el departamento que te va a ayudar a crecer. Tienen que tener esa confianza para hacerlo. Wow. Pues bueno, poco a poco hemos ido quitándonos, ¿no? Como un poco esa venda. Los prejuicios, Los ¿no? O prejuicios, estigmas ¿no? de... Sí, que de pronto, o sea, da a burlas, da memes, da miedo, da temor, ¿no? Da represalia, da coraje, o sea, y no, realmente no es eso. O sea, ahorita que lo explicas, creo que yo lo puedo resumir así, es como tu mejor amigo en la empresa, ¿no? O sea, el que te va a poder ayudar, te va a Así poder es. escuchar, te va a poder dar una solución, te va a poder dar una alternativa y te va a decir, así lo podemos hacer con lo que tú traes y me expresas, de esta manera podemos encontrar una solución. Lau, en Magna, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene que llegas por ahí? Tengo menos de un año, estoy alrededor de los 10 meses, ¿sí? Estoy muy contenta porque es una organización muy dinámica, muy exigente, llena de retos, llena de challenge, y eso pues a mí me apasiona, ¿sí? O sea, siempre me han gustado los retos, siempre me ha gustado decir, claro que se puede, ¿sí? Entonces, he encontrado un equipo que también está ávido de aprender, de hacer, de crecer. No me puedo quejar, la verdad, estoy feliz, estoy contenta. Tengo un liderazgo muy inspirador, un liderazgo que de verdad yo lo admiro muchísimo porque es, ¿qué más? ¿No? Siempre nos dice, ¿y qué más? Y te hace pensar y te reta y te lleva y la verdad es que para mí eso es muy importante en una carrera profesional porque logra sacar de ti lo mejor. Y algo que tú dices, bueno, no sabía yo que lo podía hacer, no sabía yo que todos estos procesos los íbamos a poder transformar en algo digital y que algo que me tomaba 3 horas nos va a tomar 10 minutos. ¿Por qué no sabía? No porque no tenga las competencias, sino porque a veces no te detienes a pensar realmente cómo más puedes mejorar o qué más puedes hacer para mejorarlo. Y el tener una figura de este tipo, pues te lleva a crecer muchísimo, ¿no? O sea, sí, entonces, tan dinámico, siempre en movimiento, no da la oportunidad de caer en tu zona de confort, sin duda alguna. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, creo que sobre todo porque allá afuera, pues también hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, como bien decías tú, y de las cuales pues tienes que estar enterado para ver qué es lo que te va a impactar y de qué manera lo vas a solucionar. Y ahorita que hablas de esto, de cómo enfrentar los retos, me parece súper interesante porque en algún momento me llegaste a comentar y yo te decía, ¿qué pasó con todo este tema de las reformas laborales que se están dando, no? Digo, sabemos que arrancamos el año y pues más días de vacaciones, y hay quienes decían, la iniciativa privada está como a un poquito renuente, ¿no? Viene el tema analizándose de si se va a reducir la jornada laboral, proponiendo aguinaldo doble y bueno, muchas cosas más. Pero en este tema, por ejemplo, de las vacaciones, me sorprendió cuando me platicaste, pues de qué manera ustedes pudieron encontrar, ¿no? Como, a ver, ¿de qué manera vamos a cubrir que nuestros trabajadores se vayan a descansar más días y que probablemente eso no nos genere o no impacte en el costo de la producción? ¿Qué hacen ustedes cuando les dicen autorizados que se vayan más días los trabajadores a su casa? Mira, siempre, y creo que la tendencia hacia lo que vamos con la reforma laboral es lo correcto, ¿sí? Sí es cierto que nos viene a mover a toda la industria la parte de la productividad, ¿ok? Pero también es cierto que como país y en la parte laboral tenemos que crecer y tenemos que migrar y hacia allá vamos, porque así está Europa, ¿verdad? Así está Estados Unidos, Canadá, y nosotros tenemos que ir hacia allá, no nos podemos quedar siendo el país con más horas, con menos vacaciones de descanso, con menos días de descanso, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que crecer como organización también, digo, y no hablo particularmente de mi organización, sino de la industria en general. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de procesos que nos lleve a automatizar y a digitalizar, a ser más prácticos para poder tener productividad, a generar y a sacar y desempolvar, a ver, ideas de mejora, ideas de cómo puedes hacer algo en menor tiempo para que te dé la oportunidad de seguir ejecutando, ¿no? Y poder seguir entregando lo que la empresa necesita. Entonces, la verdad es que el equipo que está en planta, pues tenemos que hacer pues muchas analíticas, muchas cosas para poder determinar cómo sí poder dar lo que tenemos que dar, llámese procesos administrativos, llámese producción, llámese como tú quieras, sin tener que recurrir a afectar a las personas, ¿no? Ahí cómo queda
en esta parte, ¿cómo quedas tú en el área de recursos humanos? De decir, bueno, a ver, el general manager quiere una cosa, quiere más productividad, pero yo también quiero cuidar a mi recurso humano, ¿no? Quiero que ellos también se sientan bien, se sientan valorados y decir, a ver, tenemos que encontrar aquí el balance, el punto medio. Sí, pues realmente tienes que generar estrategias, como te digo, ya sea de automatización para poder ayudar a los colaboradores a que no, pues vamos, que no incurran en mayores horas laborables, porque al final del día también es costo, ¿verdad? Llámese tiempo extra o adicional, cuadrilla, etcétera. Pero también tienes que entregar un resultado. Entonces, pues dentro de ese balance, claro que va a haber un costo implícito, ¿no? Es lógico. Puede ser maquinaria nueva, puede ser nuevas robots, no sé, algo que pueda ayudar a hacer esto pues más fácil para todos. Entonces, justo para los trabajadores, la parte de este movimiento dentro de los artículos de las reformas laborales en la Ley Federal del Trabajo, que además hacía muchos años que nadie lo tocaba al lado. Sabemos y muchos dicen y creemos lógicamente que es parte político, electoral y demás, y sí, puede ser que sí, ¿verdad? Sabemos que por ahí viene, pero también digo, qué bueno que estamos despertando a estos cambios y que tenemos que hacerlo como industria. Entiendo que hay también un poco de pushback por parte de la industria para estos cambios. Creo que más bien va en la parte de hacerlo de una forma paulatina, con una estrategia garantizada. Siento que todavía no estamos en ese punto donde en conjunto con el gobierno, las cámaras de industria y obviamente la parte sindical, obrera, ¿verdad? A través de las diferentes representaciones de sindicato, tendríamos que hacer una estrategia clave para poder disminuir costos, ¿sí? A lo mejor incentivos gubernamentales, en impuestos, subsidios, para que esto fuera pues más fácil para todos. Lau, pues vamos a más puntos porque nos queda poco tiempo. Me encanta porque tu plática atrapa. De verdad es una mujer sumamente interesante. Gracias. Y hay algo que no puedo dejar pasar. Lau, ¿cómo ha sido? Pues creo que siempre, ¿no? Porque la verdad es que el tema de solo pensar que el hecho de ser mujer implica más dificultades para poder llegar a posiciones de liderazgo, eso es algo que nadie puede negar. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Has tenido que darte cuenta, percatarte, dar un plus extra para tratar de encontrar pues esas posiciones por las que te has preparado, te has capacitado, por las que has estudiado y que por el simple hecho de pensar, híjole, voy en competencia para la posición con un hombre y ya sé que por el hecho de ser hombre me lleva ventaja? Creo que nunca lo he pensado así, sinceramente. Y creo que esa ha sido la diferencia. Creo yo que si lo hubiera pensado así, no hubiera tenido las oportunidades que he tenido y que las he aprovechado. Yo creo que como personas tenemos que ser conscientes del valor que tenemos, de las competencias y de lo que podemos otorgar y de la experiencia que tenemos. Sí es cierto, también como tú lo mencionas, que sí hay organizaciones en las que aún hay algunos estigmas con relación al desempeño de la mujer, ¿no? En cosas que se tienen que hacer, que definitivamente es muy importante el papel, por ejemplo, de un hombre y una mujer en la casa con actividades de la escuela, que de repente, oye, pues hay un compromiso de escuela y regularmente la mamá es la que va, regularmente, pero el papá también, ¿verdad? También va y yo he tenido esa fortuna con mi esposo. Pero sí he encontrado, digamos, oportunidades en las empresas que sí me han abierto las puertas, que sí he tenido que, a lo mejor por ese mismo orgullo, decir, bueno, pues tengo que demostrar más, ¿verdad? Tengo que participar un poquito más, pero no, las organizaciones en las que he estado definitivamente han sido organizaciones que han abierto las puertas y que han dado la credibilidad y la oportunidad a que una mujer pues ocupe los cargos. Y como todo, sí he tenido algunas discusiones o situaciones con compañeros, pero igual lo hubiera sido con algún otro varón, o sea, con un varón, pues. Claro. Entonces no es como que por mi género, creo yo. ¿Nunca te has sentido objeto de discriminación por el hecho de ser mujer? Cuando tuviste a tus hijos, cuando te fuiste a un breve descanso, cuando tuviste que regresar, cuando dijiste necesito un permiso. Fíjate que no tanto, o sea, no como discriminación, definitivamente no. Creo que yo misma, para no sentirlo,
hice cosas, digamos, extraordinarias que ahora lo veo, que extraordinarias me refiero no a que wow, sino adicionales. Me acuerdo en una incapacidad de mi primer hija, hace 25 años ya, toda la incapacidad, hasta el día antes de la cirugía, estuve trabajando de casa. Y posterior, llegué a la casa y seguí trabajando. Y yo creo que eso me enseñó mucho, porque creo que hay que estar bien seguros de nosotros, no desaprovechar esos momentos únicos de la vida por algo laboral, porque la empresa no me lo exigía, era yo la que decía, lo quiero hacer porque quiero estar presente, ¿sabes? Esa inseguridad que en esos momentos empezaba mi carrera y no quería perder. Entonces yo creo que ahí fue donde pues no sufrí ninguna discriminación realmente ni tuve ningún problema porque seguí estando presente. Ya posteriormente pues aprendí un poquito a confiar más en el equipo, a desarrollar al equipo y creo que eso es lo que te hace fuerte nuevamente, ¿no? El equipo. Lau, por último, para el cierre y antes de agradecerte esta conversación, ¿cómo le has hecho para poder... Sé que obviamente para muchos el éxito es diferente, ¿no? Hay mujeres para las que el éxito puede estar en casa, con la familia, hay quienes el éxito está en el plano profesional, hay quienes dicen el éxito está en los dos. En tu caso, ¿cómo le has hecho para poder, pues como mujer, lograr tus metas profesionales, pero también encontrar el éxito en casa, en el equilibrio, en el amor, en los hijos, en tu esposo, con tus padres, con tus amigos? Es difícil, sí, no te lo voy a negar porque sobre todo me encanta siempre estar ocupada. Me dice mi esposo, no te sabes sentar unos minutos, ¿verdad? Porque tienes que estar ocupada. Pues sí, realmente me apasiona todo lo que hago, me encanta estar con mis hijos, me encanta cocinar con ellos o cocinarles. Es un balance, es estar, no te contesté tu pregunta de cómo era mi día, pero es estar todo el día ocupada desde que amanece, ¿verdad? Hasta las 11, 12 de la noche. ¿Y cómo logras ese éxito? Pues realmente es soportándote en ellos, apoyándote 100% en ellos, sintiéndote plena con lo que quieres hacer. A mí me encanta hacer ejercicio y a veces no puedo, a veces pasa 1 o 2 meses y no puedo, pero no lo dejo, ¿no? Y traigo a mi hijo, o a mi esposo, o a mi hija, mamá, ¿ya fuiste al gimnasio? Mamá, ¿cuándo vas a regresar? Y eso es lo que dices, híjole, o sea, qué valioso es esa red de apoyo que yo tengo, que quieren que yo haga lo que me encanta, ¿no? Y para mí eso es ser exitosa. Poder ir al gimnasio y subirme a la bicicleta 1 hora y disfrutarlo, ese para mí es un momento de éxito. Te felicitamos mucho, de verdad te agradecemos mucho esta plática porque evidentemente creo que esto nos da un mensaje claro a muchas mujeres de poder inspirarnos en lo que se puede lograr siempre y cuando pues exista, como bien lo decías, no solamente las ganas, no, sino por supuesto la intención, la convicción, el trabajo y el esfuerzo de querer lograrlo. ¿Y qué decir? ¿Qué se siente ser la directora de recursos humanos de Magna Powertrain? Porque tú lo puedes ver que pasa desapercibido, pero los que te conocemos, evidentemente para nosotros, pues es una posición que nos impacta. ¿Cómo te sientes tú? Me siento muy bendecida, me siento muy favorecida, me siento feliz porque sí sé que es un reto muy grande para mí, sé que es un reto para todo mi equipo el poder ser exitosos y el que podamos dejar huella y que digamos cuando Laura y el equipo estuvo aquí, fue la mejor etapa, ¿no? Las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero sí me siento muy, muy contenta de estar ahí. Y pues la verdad, gracias por reconocerlo así de esa manera. Hay veces que pues uno como está inmerso en el día a día no te das cuenta, ¿no? Pero sí sé que es importante, es una de las mejores organizaciones de la región. Te felicitamos, Lau. Muchas gracias y esperamos, por supuesto, seguirte viendo por acá. Claro que sí, al contrario, gracias a ti por tu tiempo y la invitación. Muchas gracias, pues sin duda alguna una de las historias más inspiradoras y creo que definitivamente, como bien lo explicaba Laura, el tema de la trascendencia en el plano profesional se da cuando las cosas se hacen bien. Es ahí cuando recordamos pues a las personas, así que seguramente pues todavía hay mucho camino más para poder seguirnos pues impactando, sumando y pues beneficiando de todo el trabajo y la capacidad
de Laura Rodríguez. Conoció usted a la directora de Recursos Humanos de la empresa Magna Powertrain y esperamos, por supuesto, tener más sorpresas próximamente. Nosotras nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Este episodio es patrocinado por Grip Group.